Bueno, muchísimas gracias por el espacio. En función del respeto al tiempo, al cansancio de todos ustedes, voy a leer esta intervención, recortando de mis intereses una cuestión que tiene que ver con el campo de la salud mental y la relación con los medios de comunicación, y que me comprenden diariamente por ser psiquiatra y psicoanalista. En diciembre del 2001, un tandilense desesperado se suicidó en el despacho del intendente, convocando previamente a las cámaras y periodistas, quienes lo siguieron y acompañaron, aun cuando iba con un arma y anunciando un grave final. En los meses siguientes, según supimos y leímos en los diarios nacionales, Tandil fue la ciudad del país con mayor número de suicidios por cantidad de habitantes. Aquello que pasó entonces, mezcla rara de morbo, amarillismo y total ignorancia de quienes participaron del hecho respecto a estar frente a una persona que, anunciando su suicidio, requería de asistencia psiquiátrica, psicológica y acompañamiento afectivo, nos mostró la dificultad en reconocer un problema de salud mental y conseguir, antes que la primicia o la mejor foto, esa asistencia que quizá hubiese determinado otro final en desmedro de la noticia nacional. Tengo la impresión que hoy una invitación similar de una persona desesperada generaría la misma escena, ya que entonces, y con razón, se puso el ojo en la indiferencia gubernamental municipal y en la lentitud del aparato policial para actuar. Pero de alguna manera en aquel entonces se perdonó a los trabajadores de los medios y a los medios mismos, colocándolos en la posición de partícipes involuntarios. A posteriori, esos mismos periodistas no recibieron contención quienes se vieron afectados, que hubo quienes se vieron afectados, como tampoco la adecuada capacitación para decidir qué hacer y qué no hacer en casos similares. Después leímos múltiples crónicas periodísticas en diferentes medios locales y nacionales y encontramos repetidamente cómo se estigmatizaban cuestiones en torno al hecho de que el fallecido hubiese estado preso antes, tuviera SIDA, deudas económicas, problemas afectivos, es decir, padecimientos de tantos otros y otras, quienes quedaban así casi invitados al suicidio. Hace muy poco asistimos al tratamiento periodístico del asesinato de Ángeles Rawson y su madre fue permanentemente tildada de indiferente, encubridora, empastillada, como si fuera posible, después del asesinato de una hija, hablar con plena lucidez y no haber requerido algún tipo de asistencia médica que permita soportar esa situación. Allí vimos no solo la utilización política del hecho respecto a bombardear a la gente con la idea de la inseguridad en la vía pública, sino montones de estereotipos, tanto el del adolescente seductor y buscona, como el del padrastro abusador, y entre ellos la idea acerca de cómo debe reaccionar una mujer, una madre, en una situación como esta para ser perdonada por la sociedad. Después de la reciente inundación en la ciudad de La Plata, la Defensoría del Público redactó una guía de cobertura de catástrofes que figura en la página de inicio de la web. La misma fue el resultado de un monitoreo y análisis de la cobertura radial y televisiva, y desde ella se sugieren muchas medidas claramente positivas para las catástrofes, como por ejemplo evitar la magnificación de datos que incrementen el pánico o respetar la intimidad e integridad de los involucrados. Como parte de estas medidas se propone convocar agentes con saberes específicos. Entonces, me gustaría plantear hoy acá que creo necesario se realicen trabajos de análisis y monitoreo de coberturas de los medios donde el desastre ha sido personal, para intentar después un catálogo o guía similar de cobertura de catástrofes, entre comillas, personales, y por ende trabajar así en pro de que se reconozca la afectación de la salud mental.
Porque si bien a veces se trata de la muerte de una sola persona y la definición de catástrofe incluye un alto número de víctimas, me pregunto si un desastre personal como un suicidio, un homicidio o un accidente vial, entre otros, según como sean tratados mediáticamente, no se convertirán al tiempo en catástrofes. Es decir, la pregunta de si tantos suicidios que hubo después en Tandil no tuvo que ver con este suicidio en el despacho del intendente, si 2 accidentes viales que involucraron adolescentes en nuestra ciudad, después de uno en el que muriera un adolescente, no tuvieron que ver con el tratamiento mediático de la información del accidente, si tantas mujeres fueron quemadas, no tuvieron que ver con cómo fue asesinada Wanda, prendida a fuego, es decir, algo de esto que también se juega respecto a la salud mental. Cuando en términos de salud mental o hasta en vidas humanas puede perderse, ¿cuánto puede perderse si no se piensa en el serio, en el inmenso poder de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, tanto para ignorar, agigantar, desvirtuar los hechos de la realidad, perpetuar estereotipos insalubres, y también está el poder opuesto, ese poder de entender los problemas, de acercar respuestas y vías de solución, de estimular la solidaridad y el acompañamiento. Es indudable que ese trabajo de capacitación que están necesitando y necesitamos los comunicadores sociales y los periodistas y los medios, tiene que ser de alguna manera respaldado por los profesionales y operadores del campo de la salud mental, los familiares de personas con problemas en ese campo, los propios pacientes, las ONGs interesadas en una asistencia integral y desestigmatizadora y que deberán ser convocados por la Defensoría del Público. Para cerrar, quiero agradecerle a Jorge Coronel, que es el representante de AFCA aquí en la ciudad de Tandil, el habernos convocado. Y querría agradecer a algunos compañeros, algunas intervenciones que hubieron que me dejaron pensando. Por un lado, la intensidad de los 20 años y la lengua sin pelos de Lautaro Soto, que nos hizo pensar en la importancia de la publicidad y los efectos sobre la salud. No he leído toda la ley, pero creo que ese es un tema muy importante, que las publicidades puedan aclarar cuando son perjudiciales a la salud. Quiero agradecer lo que me permitió pensar la gente que trabaja en las redes de las radios comunitarias, populares, alternativas, y en donde parece ser que la burocracia, que la burocratización de muchos trámites complica al trabajo efectivo y bonito y bello que generan estas radios. Yo les contaba que a ellos, mientras comíamos, que las bibliotecas populares tienen este mismo problema, están muy burocratizadas y eso les hace perder su energía. Quiero agradecer al hombre de Trenkelauken, que con este relato de cómo llamar a las cosas, de cambiar la manera de llamar las cosas y ponerlas en su justo lugar. No llegué a la exposición de Andrea Rossetti, pero me abstuve un poco de hablar de violencia de género porque sabía que ella lo iba a hacer y nosotros venimos tratando de trabajar para erradicar toda la violencia de género en el discurso. Creo que los compañeros de las redes comunitarias de radios alternativas tienen mucha razón cuando plantean esta cuestión de que lo que hay que democratizar es los discursos. Y como para cerrar y no llevarme esto en la boca y en la cabeza, porque también de eso se tratan los espacios de salud mental, y por eso muchas veces puede haber algo del ejercicio de salud mental en quien está en una radio, así sea el dueño, el operador, el locutor, aclara sus ideas mientras habla y eso le sirve a otro que escucha. Quiero también decir que nos falta mucho, no solo para reconocer los problemas de salud mental y dejar de decirle loco al que hace algo distinto a lo que hago yo, o descalificar a personas que padecen patologías crónicas,
sino que también nos falta mucho para erradicar las cuestiones del sexismo en el lenguaje. Entonces, al compañero que dijo que hay que ponerse los pantalones, yo le digo que las mujeres hace rato los tenemos puestos, pero me parece que sería interesante empezar a decir que nos podemos poner las polleras si eso significa coraje, valentía, decisión y capacidad de gobierno. Gracias.